Kaiser Karel, Charles Quint, Carolus Quintus, Karl der Fünfte, Carlos V. El nombre del que fuera emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España es hoy expresado en diferentes lenguas por pueblos que identifican una parte importante de su historia con su figura. 500 años después de su nacimiento, la figura de Carlos es reivindicada por los habitantes de su ciudad natal. Charles Quint, Made in Gante, repiten. La Bélgica de hoy quiere que todos comprendan que el que fuera emperador de la cristiandad es un producto engendrado en su seno. Y realmente lo era. Muchas de las características de su personalidad tenían su origen en aquella brillante corte borgoñona donde fue educado para valorar el honor, admirar las actitudes caballerescas y vivir en el respeto de los valores religiosos. Pero la relación con Gante no fue siempre fácil. En 1539, cuando gobernaba los Países Bajos la hermana de Carlos, María de Hungría, los ganteses se negaron a aceptar un incremento en sus impuestos y se declararon en rebeldía. Los ciudadanos flamencos destruyeron públicamente la constitución municipal implantada por Carlos en 1515 y llegaron a solicitar la ayuda al mayor enemigo del imperio, el rey de Francia, Francisco I. Los actos rebeldes fueron considerados por Carlos como algo más grave que un motín. Era una traición de lesa majestad. Carlos viajó hasta Gante para ocuparse personalmente del castigo a quienes habían osado enfrentarse a la corona. Procesos a los acusados del gravísimo delito de rebelión armada contra su señor natural, ejecuciones y tormentos precedieron a la procesión en que nobles, burgueses y artesanos, vestidos de negro, la cabeza descubierta, los pies descalzos, fueron hasta el castillo donde se alojaba Carlos para implorar su perdón. Hincados de rodillas comenzaron a gritar «¡Misericordia! ¡Misericordia!». El emperador mandó al canciller que les dijese que los perdonaba, con tal condición que le sirviesen a él y a la reina y a sus ministros mejor que lo habían hecho por lo pasado. No importaba que fuese su ciudad natal. Estaba dispuesto a demostrarles que si en adelante cumplían como buenos, miraría por ellos. En caso contrario, que tuviesen por cierto que no solamente se contentaría con castigarlos, pero que desharía la villa hasta sus fundamentos. Fue quizá el episodio del reinado de Carlos donde éste mostró de forma más implacable su poder y la exigencia de su misión. Carlos vive a caballo entre la Edad Media, de los nobles que luchan forrados de pesadas armaduras, y una edad moderna que abre paso a las ideas renacentistas, a las armas de fuego y a los ejércitos profesionales. Había nacido con el siglo. Febrero del 1500 recibe al pequeño que será bautizado en la Catedral de San Bavón de Gante.
En Malinas, cerca de Bruselas, pasó su infancia rodeado de mujeres. Su tía Margarita, sus hermanas. Pero su abuelo, el emperador Maximiliano, vigila con cuidado la educación del que habría de concentrar un enorme poder en sus manos. Carlos de Borgoña fue proclamado mayor de edad a los 15 años en la Sala de los Estados del Palacio de Bruselas el 5 de enero de 1515. En esta misma sala abdicará, cansado y enfermo, 40 años más tarde. Bélgica y España, los países donde nace y donde muere, son los referentes más importantes en la vida de un emperador que se vio obligado a desplazarse incesantemente de un lugar a otro. La vida diaria del joven duque en los Países Bajos estaba rodeada de una complicada y costosa ceremonia. Solo para sueldos y manutención de su casa se necesitaban 10.000 marcos de oro diarios. En 8 meses, Carlos gastó en vestuario 300.000 marcos de oro. Además estaban, claro, las fiestas, la caza, los desfiles y los viajes. De carácter reposado y silencioso, aficionado a los torneos, a la caza, a los caballos y a la buena mesa, Carlos creció en una corte lujosa y culta. Recibió la influencia, entre otros, de Erasmo, un humanista holandés enemigo de toda forma de tiranía confesional o ideológica. Convencido de la absoluta necesidad de la paz, Erasmo siente horror ante las guerras que destruyen la vida y la libertad del ser humano. Su mensaje busca convencer a los poderosos de la necesidad de trabajar en la voluntad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que surgen sin cesar en el continente europeo. Cuando la Iglesia Católica sufrió el embate de la ruptura de Lutero, Erasmo afirmaba con fuerza la necesidad de mantener a cualquier precio un sentimiento de concordia y comunidad cristiana. Erasmo sabe que la inmoralidad de algunos hombres de Iglesia y la negligencia con que asumen sus deberes pastorales está en el origen del éxito de las doctrinas luteranas. Sabe también lo difícil que será para Carlos enfrentarse con tan solo 20 años a Lutero, un monje que mueve los cimientos de una iglesia milenaria. Carlos soñó con una monarquía y un cristianismo universal en un momento en que los incipientes sentimientos nacionales empezaban a llevar a los pueblos hacia los estados-nación que hoy conocemos. No era fácil identificar en el transcurrir de los acontecimientos al mayor enemigo de las aspiraciones imperiales, la propia evolución de la historia. Para los estamentos privilegiados del 1500, las cosas no estaban tan claras. Un político de gran nivel, el piamontés Mercurino Gattinara, canciller y consejero de Carlos, alentaba la idea de un occidente cristiano unido. Sire, puesto que Dios ha concedido la gracia inmensa de elevaros por encima de todos los reyes y príncipes de la cristiandad a un poder que hasta ahora nadie ha tenido, a excepción de vuestro predecesor Carlomagno, estáis en el camino de la monarquía universal y reuniréis a la cristiandad bajo un solo cayado. Los años convencerían a Carlos de la inviabilidad de un proyecto que hoy puede aparecer como extraordinariamente moderno.
una Europa multicultural por encima de los estados nacionales. Carlos V fue el beneficiario de una gigantesca herencia territorial. Los Países Bajos, Austria, Alemania, los reinos españoles con sus posesiones en Italia. Esta enorme extensión y los conflictos a que hubo de enfrentarse le convirtieron en un permanente viajero. El emperador no tenía una sede fija para su corte y debía delegar en regentes, virreyes y gobernadores mientras él se desplazaba casi siempre atraído por los innumerables conflictos religiosos, militares o económicos a que tuvo que enfrentarse. La constante movilidad de la corte generaba un ingente trabajo. Los aposentadores se adelantaban para preparar el alojamiento y, si era necesario, requisaban las mejores casas, monasterios, castillos o posadas, si había, para acoger al monarca y a sus acompañantes. Como a Carlos le molestaban los continuos cambios, los asentadores tenían que llevar de un lugar a otro los mismos muebles, tapices, cuadros y otros objetos que tenía en torno suyo para crearle la ilusión de que no se había movido. Carlos V recorrió los caminos de Flandes, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, del norte de África. En barco, a caballo, a pie, en litera y en silla de manos, hizo miles de kilómetros. Con 20 años, Carlos entra por vez primera en el país donde habrá de enfrentarse al reto más doloroso de su reinado, Alemania. La corona de Carlomagno le espera en la catedral de Aquisgrán. La ceremonia dura horas y finaliza con un jovencísimo emperador sentado en el trono de mármol blanco. Alemania era, al comienzo del siglo XVI, un mosaico de estados hereditarios, de estados electos, de ciudades libres y de principados eclesiásticos. Los alemanes forman una nación en su sentido etimológico. Son hombres que tienen un origen común. No tienen un soberano nacional. No hay rey de Alemania como hay un rey de Francia, de España o de Inglaterra. Para Erasmo, el Santo Imperio Romano Germánico de Carlomagno no era más que una ilusión, pues el emperador no tenía poder ni medios. La dignidad imperial no se transmitía por herencia como en los reinos. El emperador resultaba elegido por los votos de 7 electores que representaban a todo el imperio. Cuando transcurre el 1500, los verdaderos dueños de Alemania eran los príncipes, preocupados sobre todo por consolidar su poder y acrecentar sus posesiones. Permanecen en su mayoría ajenos a los intereses internacionales que ocupan al emperador. Ellos contribuirán de forma decisiva al triunfo de las ideas reformistas de Lutero. Les interesaba controlar los bienes y el poder de la Iglesia. Nada mejor entonces que unas doctrinas que les independicen del Papa de Roma. En esta Alemania nacerá el germen del mayor fracaso imperial, la división de la cristiandad. Y todo de la mano de un monje piadoso llamado Lutero,
que se había limitado durante 20 años a celebrar misa diaria, una rutina que escondía un espíritu lleno de ardor y ambición. Lutero denunciaba los abusos de la Iglesia, el cobro de indulgencias y el reparto de jerarquías en función de intereses ajenos a los espirituales. Los dos protagonistas se enfrentan en Worms. Carlos tiene 20 años, Lutero 38. Uno tiene el poder, el otro ha sembrado la semilla de un cisma que romperá la unidad cristiana a la que Carlos dice haber consagrado su vida. Estoy decidido a empeñar en la defensa de la cristiandad mis reinos y dominios, amigos, cuerpo y sangre, alma y vida. Carlos declaró a Lutero hereje y prohibió seguir sus enseñanzas. Todo inútil. Las ideas luteranas, apoyadas por numerosos príncipes alemanes, se extendieron con rapidez y consolidaron la división de la Iglesia. Al final de su vida, Carlos hubo de aceptar el fracaso de su empeño de mantener unidos a los cristianos. El mismo día en que Carlos era coronado emperador en Aquisgrán, recibía otra corona en Constantinopla el gran turco, Solimán el Magnífico. Oriente contra Occidente, el fiel contra el infiel. Las invasiones turcas se repetían con ritmo implacable y regular. La piratería bereber asolaba las costas mediterráneas, de donde una multitud de cautivos eran llevados como esclavos. Por tierra, la ola procedente de Asia había sumergido los Balcanes, llegando hasta las fronteras de Hungría. Solimán envió un mensaje al hermano de Carlos, Fernando, que se ocupaba del gobierno de los territorios austriacos y húngaros. Hungría, decía en la misiva, le correspondía por entero, e igualmente las tierras más allá del océano del oeste, destinadas a rendirle tributo. Él, el sultán, era el único verdadero emperador de Occidente, el califa, y no ese desgraciado e impotente rey de España. La coronación de Carlos como César triunfante del Sacro Imperio Romano y emperador del Occidente resultaba insoportable para las ambiciones de Solimán, que aspiraba a la unión de Oriente y Occidente en un imperio mundial con una sola creencia y un solo monarca. A lo largo de 1530 y 1531, los otomanos planeaban avanzar a la vez por mar y por tierra para atacar Italia y Austria simultáneamente. No se produjo el ataque contra Italia, pero Solimán penetró en las llanuras húngaras y se acercó a Viena en 1532. El peligro era tal que obligó a imperiales y luteranos a aparcar sus diferencias para marchar conjuntamente contra el turco. El poder de un enemigo multiplicado persuadió a Solimán de la necesidad de retirarse.
El gran turco perdía una batalla, pero no iba a cesar en su empeño de socavar el poder imperial e intentar extender los límites del Oriente. Para los vieneses, la amenaza turca era más real y cercana que para el resto del imperio. Fernando, el hermano de Carlos y representante de los Habsburgo en Austria, gobernó bajo la constante presión de la expansión otomana. El lujo de la corona de Solimán y de la corte de Estambul iban destinados a la propaganda de una corte que intentaba brillar con luz más intensa que la de su eterno rival, Carlos de Habsburgo. La vida de Solimán guarda otro curioso paralelismo con la de Carlos. Al final de sus días decidió adoptar una nueva humildad religiosa. Abandonó el uso de ricas vestiduras, joyas, oro, vino y música. Este acceso de religiosidad y retiro nos recuerda la decisión de Carlos de pasar el final de su vida recluido en un monasterio. Los territorios europeos eran hace 500 años, como hoy, un conjunto de pueblos con lenguas muy diferentes. Carlos se comunicaba habitualmente en francés, flamenco y castellano, aunque comprendía el alemán y el italiano. La necesidad del aprendizaje de lenguas era evidente en una corte que se movía con fluidez entre súbditos con idiomas muy diferentes. En abril de 1536, Carlos pronunció en la sala dei Paramenti del Vaticano un discurso. Estaba enfadado porque de nuevo los franceses le obligaban a defender sus territorios. En castellano fue desgranando su política, sus esfuerzos para conseguir una cristiandad unida, la lucha para desterrar la herejía, sus deseos de buscar una paz que Francisco I le impedía. Ante la protesta del embajador francés, que se quejaba de no haber entendido bien el castellano, replicó: Señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente cristiana. Y es que Carlos, el borgoñón educado en las costumbres del norte europeo, decidió consolidar el linaje de los Habsburgo en los territorios hispanos. En España se casó y tuvo hijos. Aquí educó a su heredero, que estableció su corte en Madrid, y también fueron los territorios peninsulares los elegidos para pasar los últimos meses de su vida retirado en un monasterio. En España, en fin, descansan los restos de Carlos y de todos sus herederos.